Bien, buenas noches y bienvenidos a la clase de didáctica de la química, su clase del 30 de octubre del 2024. La clase de hoy también está siendo grabada y está quedando colgada en el canal de YouTube para que las personas que no han podido conectarse lo puedan revisar y a su vez puedan también conocer las tareas que se van a dejar en el Moodle como trabajo autónomo. Bien, nosotros hasta el momento hemos estado avanzando con el libro de didáctica general y hemos estado revisando el tema de la relación de la didáctica con otras ciencias. También estuvimos viendo algo de los métodos y había quedado como una tarea que eso se va a colgar en el Moodle sobre los tipos de aprendizaje. Entonces, eso habíamos la semana pasada o hasta la última clase avanzado. Hoy vamos a cambiar un poco el tema y ya vamos a entrar a la mixtura de la materia en sí, que es la parte de química. Porque si bien es cierto, hemos estado revisando la importancia de la didáctica, ahora requerimos insertar algunos ejemplos de aplicaciones con respecto a la química como tal, pero es necesario mencionar que vamos a trabajar es con química inorgánica y en particular con con la formulación. Solamente para repaso, solo para repaso. Nosotros tenemos la tabla periódica de elementos. Eso, bueno, va a quedar también de tarea, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la tabla periódica de elementos? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Y qué tipo de elementos? No sé si son metálicos o si son no metálicos. Eso va a quedar es de tarea. Entonces, de la nomenclatura química como También, tal, nosotros tenemos los dos grupos, la familia de los metales y de los no metales. Voy a anotarlo por acá. sí, cuando yo Familia de metales, Mi internet se intercorta. esto va a quedar grabado, esto va a quedar grabado y van a tener que verlo en el YouTube. Si se corta, ya no se puede hacer nada. Entonces, bien, la familia de los metales y la familia de los no metales. Entonces, en la de los no metales, yo tengo cuatro grupos de familia en esta de acá. Tengo la primera familia, que es la de los monovalentes. Y dentro de esas tengo el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, flor, cloro, bromo, yodo. Y las valencias como tal son 1, 3, 5, 7. Esto es muy importante recordar. Familia de no metal y la familia de los metales. Está la segunda familia,
que la componen los divalentes. En este caso, el azufre. Yo en esta parte no voy a perder demasiado tiempo porque ya es solo recordar cuáles son los miembros de la primera, segunda, tercera y cuarta familia de los no metales. En la segunda familia tengo azufre, selenio, teluro, cromo y manganeso. Y la valencia son 2, 4, 6. 2, 4, 6. La tercera familia de los no metales de los no metales tiene que ver con el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro. Y el manganeso. El manganeso y el boro tienen casos especiales, porque el boro solo trabaja con 3. Voy a ponerle aquí 3. Y el manganeso con 7. Y la tercera familia trabaja con 1, 3, 5, 7. La cuarta familia de los no metales es el carbono, silicio y germanio. En este caso, la valencia es 4. Esto es solo un recordatorio, nada más. Voy a poner esto acá. Ahí ya está. Ya. Ya. ¿Qué pasa con los metales? También hay monovalentes, divalentes, tetravalentes, trivalentes y hexavalentes. Entonces, los monovalentes divalentes, trivalentes, tetravalentes, monovalentes ya sabemos que es 1, ¿no? Divalentes 2, trivalentes 3 y tetra 4. Esas son las valencias, son valencias únicas. Entonces, en los monovalentes yo tengo al litio, a la plata, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. A los divalentes yo tengo al bario, al berilio, al cadmio, al calcio, al magnesio, al radio, al estroncio y al zinc. En los trivalentes tengo al aluminio y al bismuto. Y en el caso de los tetravalentes tengo al renio, al iridio, al rodio, al osmio, al rutenio, al paladio, al platino y al circonio. Entonces, esto es solo un repaso. Cada quien
volverá a recordar esto en su casa y yo le sugiero que los tenga en una hojita, no a la mano, porque partimos de esto para continuar con el tema de formulación. Hay también el grupo de los metales de valencia variable. Entonces, en los metales de valencia variable tenemos a los monovalentes y divalentes, que son el cobre y el mercurio, que trabajan con 1 y 2. Los divalentes y los trivalentes, que son cobalto, cromo, hierro, manganeso, níquel. Están los monovalentes y trivalentes, que son talio y oro, valencias 1, 3. Los divalentes y los tetravalentes, que son plomo y estaño, valencias 2, 4. Y los y los pentavalentes, que son valencias 3, 5, está el vanadio. Entonces, esto nuevamente es un recordatorio. Ustedes tendrán en casa que, que repasar y sacar esto otra vez. Propiedades como tal de los metales. Los metales tienen brillo metálico, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son electropositivos, generalmente son sólidos, no a excepción del mercurio, y con el oxígeno forman óxido. Esas son las características de los metales. Las características de los no metales son aquellos que no tienen brillo metálico, son malos conductores del calor y de la electricidad, son electronegativos, generalmente son gaseosos, y los no metales, cuando se combinan con el oxígeno, dan lugar a los compuestos llamados anhidridos. Y si se combinan con el hidrógeno, entonces suelen dar compuestos estables. Eso como propiedades en términos generales de los elementos químicos que estoy anotando con las valencias. Entremos ahora sí a los compuestos binarios. Nuevamente, ¿por qué he decidido hacer un alto? Porque ahora nos toca ensamblar el concepto o los conceptos de enseñanza o de tipos de aprendizaje con la química. De manera tal que empezaremos a desarrollar talleres. Lastimosamente no vamos así como están las cosas, no vamos a poderlos hacer presencial. A mí me hubiese gustado mucho realmente llevar mi clase como se debe, ¿no? Y es con talleres presenciales. Bueno, presencial de manera online, pero el caso es que yo voy a dejar en la plataforma estos talleres que ustedes tienen que subirlo en máximo 5 días, porque son talleres de trabajo autónomo que reemplazan justamente aquellas horas en que no hay esta conexión. Por supuesto, en este instante la clase formalmente sí es a las 5 de la tarde, pero tendremos que cortarlo un poco antes porque la luz se va a las 7. En todo caso, los talleres van a quedar colgados en el Moodle para que allí ustedes puedan subir de los diferentes tipos de aprendizaje que están buscando y que están analizando, cómo nosotros, por ejemplo, podemos enseñar esto, las valencias, las familias de los metales, las familias de los no metales. ¿Qué tipo de metodologías o qué tipo de aprendizaje aplicarían de acuerdo a lo que ustedes han investigado? Esta parte, en mi criterio,
nosotros tenemos el tema del aprendizaje memorístico. Obviamente que tenemos que aplicarlo como tal. No veo otra forma de poder abordar el tema de las familias, los metales y de los no metales. Tendrá que ser a través de... Pero siempre se podrá hacer algo o una actividad para llegar al tipo de aprendizaje que tanto todos mencionan que es el significativo. Voy a hacer un alto y voy a referirme a este tema. Entonces, cada quien estaba buscando y se le había pedido que desarrollen ejemplos según los tipos de aprendizaje. Y nosotros encontramos 13 tipos de aprendizaje. Vamos a analizarlo con este caso de las familias de los metales y de los no metales. Y el taller es justamente esto, ¿no? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el caso del aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo tiene que ver con la asociación de determinados estímulos externos o sucesos con una idea o un comportamiento. Y dice que es la forma de aprender y de conseguir mejores resultados. Entonces, si yo quiero trabajar con la clase para que ellos se aprendan la clasificación de las familias de los metales y de los no metales, yo puedo emplear este aprendizaje asociativo. ¿Cómo lo hago? Pues puedo asociar los colores de la tabla periódica de elementos y ya les voy a mostrar. Voy a la tabla periódica de elementos. Y noten que la tabla periódica de elementos tiene colores. Tiene colores. Y cada color tiene una representación. Ahí está su tabla periódica de elementos. Y tiene colores para cada grupo de familia. Entonces usted tiene en la parte derecha, por ejemplo, a los gases nobles, que son helio, neón, argón, y están pintados de color. Eso para mí es fucsia, de repente para otros puede ser celeste. Pero en todo caso hay una diferencia de esa columna. Y es una manera de asociar mentalmente en el estudiante que esa última columna le pertenece a los gases nobles. Mientras tanto, vemos que están pintados el aluminio, el galio, el indio, y ellos están pintados de color amarillo. Y nosotros habíamos anotado ver, vamos a bajarle un poquito esto. Y nosotros habíamos anotado acá en la pizarra
la clasificación como tal. Entonces, estos amarillos por ejemplo, ahí tiene usted el azufre. Y el azufre le corresponde a un no metal y a la segunda familia. Miren que el azufre, habíamos nosotros anotado que trabaja con valencias 2, 4 y 6. Entonces, en la tabla periódica, en el cuadradito que le corresponde, ahí tiene a un costado, al lado derecho, sus valencias, que son conocidas como los estados de oxidación. Y esto es una forma de aprender de manera asociativa. Entonces, cada casillero, cada cuadrado, le corresponde en el centro al símbolo del elemento. Debajo del símbolo está el nombre del elemento químico. En su parte inferior derecha está el estado de oxidación o las valencias con las que trabaja. Y en la parte izquierda inferior le dice si es un metal o un no metal. ¿Qué más o qué información se encuentra en este recuadro? El número atómico y la masa atómica. Entonces, esta es una manera de asociar las propiedades del azufre. Y ahí yo ejecuto el aprendizaje asociativo. ¿A través de qué? Del análisis de cada cuadrito. Cada cuadrito que le pertenece a la tabla periódica de elementos. Pero esto es solamente una forma de asociarlo. De ahí, ustedes pueden de manera creativa generar sus propios ejemplos o sus propias actividades sobre la tabla periódica. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan comprender de una mejor manera el concepto y la diferencia, por ejemplo, de los metales con los no metales. En este caso, yo logro estimular la vista con los colores. El tema de los tipos de aprendizaje, vuelvo a insistirle, no es una camisa de fuerza para ningún docente. Si, por ejemplo, en mi clase tengo 20 estudiantes y decido armar grupos de 4 estudiantes, yo puedo desarrollar el aprendizaje cooperativo. ¿Y cómo yo logro ese aprendizaje cooperativo? Pues lo logro a través de la asignación a cada estudiante. Y como maestro, usted va a guiar el proceso del aprendizaje a través del taller con el grupo de estudiantes. Y un ejemplo de esto es la tabla periódica de elementos. ¿Qué puedo yo a estos estudiantes asignarles? Un momento. Puedo asignarles, por ejemplo, que un grupo identifique los metales. Eso puedo asignar. Mientras que a otro grupo le puedo indicar que me identifique la segunda familia de los no metales. Y ahí yo tengo un ejemplo de lo que puedo lograr a través del aprendizaje cooperativo. Luego todos los grupos luego todos van a presentar sus ejemplos. Todos van a presentar sus ejemplos.
Y al momento en que todos presentan sus ejemplos, ahí logro hacer un intercambio de ideas. Y con ese intercambio de ideas, cada quien, por supuesto, cada quien podrá desarrollar el concepto completo de la tabla periódica. Obviamente el maestro al final tiene que direccionar el trabajo. Y como yo este conocimiento lo voy a usar para el tema de compuestos binarios, que es el siguiente paso, la formulación, entonces ahí voy yo construyendo sobre esta base que he implementado. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, los que están conectados? Sí, máster. No, buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, máster. Yo, Virginia Piloco. Sí, perdón. Oiga, no sea malito, sí hay una basura. Ahí está. A ver, le escucho. Máster, no le entendí bien. ¿Puede repetir, por favor? Pero, ¿qué cosa no he entendido? Disculpe. O sea, desde los grupos y eso de lo que hay que hacer, no le entendí. Le soy honesta que no le entendí. Hemos estado solamente explicando el marco teórico. Yo no he explicado nada nuevo. Por eso vuelvo a repetirle, si es problema del internet, ustedes tienen que ver nuevamente el video en el canal de YouTube, porque allí voy a dejar subido todos estos videos. ¿Qué hemos hecho en esta hora y media de conexión? Media hora tenemos conexión. Hemos estado explicando y hemos recordado las familias de los metales y los no metales. Pero ya en este momento estamos asociando el tema de los tipos de aprendizaje que ustedes están investigando con respecto al tema de los metales y los no metales. Y hemos mostrado en pantalla como ejemplo el caso de los colores de la tabla. Yo puedo aplicar el aprendizaje asociativo a través de los colores de la tabla periódica. ¿Para explicar qué? Para explicar si pertenecen a la familia de los metales, de los no metales, para explicar si hay el símbolo químico. ¿Sí me explico? Sí, máster. Bien, no sé, doña Virginia, si me alcanzó a escuchar. Sí, Yo voy máster. a borrar la pizarra. Sí, le alcancé a escuchar, máster. Que estaba, era, como se dice, recordatorio de lo que ya uno ha visto. Claro, eso es lo que estamos haciendo, un recordatorio, correcto. Un recordatorio de las familias de los metales, de los no metales, eso. Ya. Entonces, vamos a avanzar y veamos el tema de compuestos binarios. Y yo tengo dos tipos de compuestos binarios.
tengo los compuestos oxigenados y los no oxigenados. Y dentro de los oxigenados, yo tengo a los que les llamo anhidridos. O también se los conoce como óxido. A ver, ahí más. Están también los óxidos como tal. Y yo aquí tengo a los óxidos básicos, neutros y salinos. Básicos, neutros y salinos. Y además tengo a los peróxidos. De acá voy a bajar uno porque ya no nos alcanza. Peróxidos. Ya. Eso en la parte de los oxigenados. Ahí. En los no oxigenados, o mejor conocidos como hidrogenados, yo tengo a los hidrácidos, tengo a los hidruros, a ver, voy a tener que ponerlos acá, así, como en escalinato. Y a los compuestos especiales. Esta clasificación es fundamental recordarla. Ahora, así como está, yo lo que simplemente he hecho es un mapa conceptual. ¿Para qué? Primero, para yo poder explicar de una mejor manera lo que voy a hacer en las siguientes clases. Porque ya el tema de la química inorgánica y de la formulación ha sido introducido el día de hoy. Entonces, ya a partir de la siguiente clase, vamos a ver cómo formar anhidridos, peróxidos y óxidos. Y vamos a avanzar con los hidrácidos, hidruros y compuestos especiales. ¿A dónde quiero llegar? Cada tipo de aprendizaje tiene una herramienta, por así decirlo. Y entonces dentro de ese contexto como tal, se presentan las redes semánticas. Las redes semánticas me ayudan a hacer este tipo de gráficos o de organizaciones visuales para yo poder presentar los conceptos. Yo pude también haberlo escrito de manera corrida como texto. Pude haberlo hecho de esa forma, pero sin embargo me parece más apropiado presentarlo de una manera tipo mapa conceptual.
¿Hacia dónde quiero llegar? Cada uno de ustedes tiene la libertad de emplear las herramientas que mejor le convenga en cada uno de los temas que van a desarrollar con referencia. Vea, la didáctica ya ustedes vieron que conceptualmente se puede combinar con cualquier materia, asignatura o ciencias fundamentales como tal. La didáctica es universal y de ella nace la didáctica específica, la didáctica que le va a ayudar a enseñar la química, la que le va a enseñar a la matemática, la que le va a ayudar a enseñar arte, la que le va a enseñar... Eso ya lo vimos en el librito de didáctica general y ahí lo pueden volver a repasar. Pero ahora necesitamos poner en práctica ese concepto. No me sirve de nada en la clase solo mostrarles el libro, analizar lo que dice y ya termino. No, ahora vamos a dar el siguiente paso. Hoy hemos recordado el tema de metales y no metales. Hemos recordado las familias de los metales y de los no metales. Y estamos recordando los compuestos binarios, tanto los que se forman con oxígeno como los que se forman con hidrógeno. Y a su vez sus respectivas denominaciones, ¿no? Eso hemos recordado hoy. Entonces, ahora nosotros tenemos que organizar ideas en clase. Y ustedes, como están preparándose para ser docentes, van a trabajar con ideas. ¿Qué tipo de aprendizaje se puede aplicar en clase para direccionar estos conceptos? Nuevamente, regresemos a los 13 tipos de aprendizaje. Tenemos también, habíamos hablado del asociativo y del colaborativo. La química como tal, o este concepto, se puede vincular muchísimo al aprendizaje experiencial. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar todos estos temas de los compuestos en laboratorio, a través de experiencias. Y obviamente que van a haber errores. Y las personas o los estudiantes en el laboratorio que cometen los errores, por supuesto, aprenderán y conocerán la diferencia de lo que es, por ejemplo, la formación de compuestos binarios a partir de oxígeno y la formación de compuestos binarios a partir de hidrógeno. ¿Qué más ocurre a través de la práctica de laboratorio? Que yo puedo desarrollar también el aprendizaje implícito. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que a través de las prácticas de laboratorio, de la formación de estos compuestos binarios, yo puedo aprender casi de forma automática. Puedo aprender de forma automática, porque puedo recordar en el laboratorio qué cosas combiné, a qué temperatura lo hice, si de repente requirió algún tipo de calentamiento o de algún tipo de agitación en las matraces o en cualquier matraz en Meyer. Entonces, ahí yo tengo la aplicación de este tipo de aprendizajes.
¿Qué va a quedar de tarea? Los tipos de aprendizaje que ustedes ya han investigado y que, por cierto, les pedí que desarrollen un ejemplo de cada tipo de, dos ejemplos de cada tipo de aprendizaje. Ahora lo van ustedes a direccionar estos ejemplos a lo que el día de hoy lo hemos visto. Hoy hemos visto la tabla periódica de elementos y hemos visto o hemos repasado la formación de compuestos binarios, unos a partir de oxígeno y otros a partir de hidrógeno. Entonces, ustedes van a desarrollar ejemplos de los tipos de aprendizaje, pero usando la tabla periódica y usando el tema de compuestos binarios y su formación con oxígeno e hidrógeno. Máster, una consulta. O sea Le que vamos a escucho. hacer de los tipos de aprendizaje que usted nos está demostrando, que es experiencial, implícito y explícito. De eso tenemos que hacer los ejercicios. Sí, pero es de los 13. Hace un momento estuvimos hablando del aprendizaje asociativo, del cooperativo, hace un momento, con la tabla periódica. Ahora O sea, estamos hablando del aprendizaje experiencial y del aprendizaje implícito. máster, que de los 13 aprendizajes tenemos que hacer 2 de cada uno. 2 de cada uno. De Y los 13. ya hicimos también el ejemplo del aprendizaje memorístico. Cuando yo recuerdo cada una de las familias o de los integrantes de las familias de los metales y de los no metales. Eso es aprendizaje memorístico. Ana Paula Espinosa, le escucho. Máster, muy buenas tardes. Una consulta. Lo que pasa es que en los archivos de mandar las tareas, cuando sobrepasa las 2 páginas de en sí cuando se escanea lo que así lo hicimos a mano, sobrepasa el peso que está asignado. O sea, no son 2 MB. El archivo se vuelve un poco más pesado después de las 2 páginas Ya, escritas. tienen que escanearlo a baja resolución. Eso ustedes lo programan en la computadora. Cuando lo escanean a baja resolución. ¿Cuál es la baja resolución? Los píxeles. Es que Entonces, luego no se puede lo ver mucho. escanean a baja resolución y ahí se hace menos pesado el archivo. Bien, entonces, esa es la tarea, ¿no? La tarea es de los 13 aprendizajes que ustedes han investigado, dar ejemplos. Dar ejemplos en función de las temáticas que hoy hemos repasado en clase, que son las familias y este cuadro conceptual sobre los conceptos de los compuestos binarios, tanto de los oxigenados como de los no oxigenados. Solamente hemos estado viendo la generalidad, ya vamos a entrar a la formulación como tal. Bien, Máster, una consulta. Lo que pasa, bueno, yo lo digo por mí, no lo digo por nadie más, ¿no? Lo que pasa es que no le entendí bien los ejercicios. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer ahí para poder realizar los ejercicios? Porque la verdaderamente no le entendí muy bien. Lo que pasa es que como la energía todavía estamos así y no está bien clara, se me pausa a veces. Entonces, pero no le entendí muy bien los ejercicios más. Le soy honesta. a ver, voy solo a repetir uno. Yo no puedo toda la clase repetirla. Por eso le indiqué, señorita Piloco, usted tiene que ver el video desde el principio. Los videos, nuevamente voy a mostrarles y les insisto, los videos están colgados tanto de todas las materias.
Usted entra al YouTube. Usted entra al YouTube. Ahí voy a compartir el YouTube. Eso ya lo he explicado. No me parece correcto estar esto repitiendo. Usted entra al Moodle y en el Moodle está la conexión. Una consulta más, disculpe. ¿Va a estar ya inmediatamente lo que es la clase y en el campus? Porque a veces ingresamos y ya tenemos la tarea realizada y no coincide la tarea con lo que está en el campus. Ah, no es que no coincide, lo que pasa es que le habré aumentado una u otro ítem, eso es todo. Pero no Lo es que que no pasa es que, coincide. Máster, hay una tarea que usted envió de 3 autores y mandó luego Así cerca de es, ya le 15. expliqué que no hay diferencia con que usted investigue 2 autores más. Eso ya Hace mucho- expliqué, yo no voy a seguir en lo mismo y en lo mismo. Dije 3, pero en realidad eran 5. La tarea es sobre 10, cada uno vale 2 puntos. Sí, Ya, máster, pero pero hay estas mucho tareas van a trabajamos. estar cargadas. ¿Qué cosa? Y estas tareas ya van a estar en el Moodle porque Tienen que entrar al Moodle, tienen que entrar al Moodle. Ya, mire, las clases están en el canal de YouTube. Ustedes van al canal que dice Jessica Guevara, que estoy mostrándolo acá en la grabación, y que está en el Moodle el link, y ahí ustedes encuentran todos los videos por día. Y ahí estará colgado este video que estamos haciendo ahora. Bien, le decía del ejemplo. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes han investigado sobre los 13 tipos de aprendizaje. No está todavía colgado en el Moodle. Recién lo voy a colgar. Ahí ustedes van a subir los conceptos de los 13 ejemplos de aprendizaje. ¿Cuáles son los 13 tipos de aprendizaje? Los 13 tipos de aprendizaje son el aprendizaje asociativo. Confirmen que todos pueden ver la pantalla. Confirmen. Sí, sí podemos ver. Ya. El aprendizaje asociativo, el no asociativo. Ahí en pantalla hay algo corto. Ustedes tienen que investigar más. Entonces, el no asociativo, el cooperativo, el colaborativo, el emocional, el experiencial, el implícito, el explícito, el memorístico, el observacional, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo. Ahí están los 13 tipos de aprendizaje. Entonces, hoy iniciamos la clase recordando cuáles son los grupos de acuerdo a la tabla periódica de elementos de metales y de no metales con sus valencias. Eso empezamos recordando en la clase de hoy. También recordamos cuáles eran los miembros de cada grupo de familia. Eso también lo empezamos en la clase. Entonces, ahora van a ir ustedes con ese concepto de metales y no metales y de grupos de familia y de tabla periódica de elementos a desarrollar. Por ejemplo, el aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo tiene que ver con estímulos externos. Y en horas tempranas de la clase le explicaba que, por ejemplo, en la tabla periódica, voy a dejar de compartir esto y volver a enseñar la tabla periódica, que en la tabla periódica hay colores para cada tipo de elementos. Y entonces, existiendo colores, yo puedo desarrollar el ejemplo de aprendizaje asociativo. ¿Por qué? Porque mis estudiantes en clase pueden diferenciar
los colores de la tabla periódica de elementos. Confirmen que pueden ver la tabla periódica de elementos, señores. Sí, Miss, sí se ve. Ya. Entonces, si voy a cualquiera de estos elementos y había revisado el ejemplo del azufre. Por acá está el azufre. Ya. Entonces el azufre. Ahí aparece el azufre. Y el azufre tiene en ese cuadro la información básica del elemento químico. ¿Cuál es la información básica? El estado de oxidación, el número de atómico, el símbolo químico, la masa atómica y el elemento químico como tal. Y el estudiante aprende a asociar la información que existe en la tabla periódica con respecto a cada elemento químico. Y por supuesto el color que implica ese cuadradito donde está encerrado el azufre. Entonces ahí yo puedo tener una aplicación del aprendizaje asociativo. Si yo quiero en clase, por ejemplo, trabajar con el aprendizaje colaborativo y el tema de elementos químicos, muy bien. ¿Qué es lo que puedo yo proponer? Voy a proponer un taller en el cual, yo asocie todos aquellos elementos metálicos y los elementos no metálicos, pero los asocie de manera separada. Y armo grupos de 4 estudiantes para que, por ejemplo, el grupo 1 solo se encarga de identificar los metales. El grupo número 2 se encarga de analizar los metales. El uno es los metales y los otros los no metales. Al final de la clase yo puedo hacer o desarrollar un foro en el cual cada grupo expone qué elementos encontraron en la tabla de elementos químicos que sean metálicos y cuántos encontraron que eran no metálicos. Y ahí voy desarrollando yo el ejemplo de aprendizaje colaborativo. Lo propio puedo hacer con esta clasificación. Y yo había presentado que un ejemplo de poder enseñar a ustedes el tema compuestos binarios a través de un mapa conceptual. Este es un mapa conceptual. La misión de ustedes, las siguientes clases, es trabajar con esos 13 aprendizajes, esos 13 tipos de aprendizaje y dar ejemplos, pero ejemplos orientados ¿a qué temática? A la temática de la tabla periódica de elementos. Y van a explicar cada uno de los aprendizajes, cómo pueden desarrollarlo. Pero tocando o tratando el tema de tabla periódica de elementos con grupos de familias de metales y no metales. ¿Está claro, señorita Virginia? Más o menos. Ya, eso es lo que hay que hacer. Déjenme ver, déjenme tomar la foto.
Ah, la plataforma ya será mañana, pues que tenga luz. Ahí se activará y se va a activar por 8 días, ¿no? Porque es un deber un poco largo. A ver, voy a hacer la foto de los que están conectados en este momento. Yo no sé si, por favor, alguien que le pueda, tengo que escribirle un correo a, a don Kevin Monfilio, para que le avise a los demás compañeros. Ya, vamos a tomar una foto porque ya, lo que le decía es que quien quien lo vea al joven Kevin Monfilio, que le diga a los demás estudiantes que todas las clases quedan colgadas en el YouTube. Todas, absolutamente todas. Y ahí los que no tienen luz pueden ver y escuchar qué es lo que se está pidiendo. Lastimosamente la situación no da para más, pero hay que avanzar con las temáticas y hay que avanzar con la clase también. No podemos detenernos. Más hacer una pregunta. Sí, le Buenas tardes. escucho. Mañana tenemos feriado también nosotros. Sí, yo entiendo que todos tenemos feriado. No sé, mañana no hay clase. No, yo entiendo que todos tenemos feriado. Ya, ok, Entonces no gracias. nos va a dejar de ver. Sí, va, claro que queda de ver, pues. Lo que estamos en este momento mencionando es un deber, pues, y tienen que ponérselo a trabajar. Eso es parte del trabajo autónomo. O sea, la universidad en su sílabo tiene, y el sílabo está publicado, tiene los dos componentes, el componente de la clase, en este caso online, y el componente del trabajo autónomo. Yo estoy explicando es lo que van a hacer con el trabajo autónomo. Bien, esto de la pizarra de jóvenes, uy, hay 19 personas y había tomado solo una parte. Angie Fernández, Taily Bermeo, Carlos Hurtado, Génesis Cedeño, Chica Castro, Domínguez Carmen, Escalante Rocío, Ana Paula Espinosa, Yarenis Guamán, Jordán Schiller, Jordi Angulo, Lorena León, Joana Muñoz, Proaño Christopher, Ramírez Llaneira, Carmen Ruiz, Kevin Villamar y Virginia Piloco. Déjenme tomar. Vea eso. Uy, se quedó hasta Angie. A ver, vamos a tomar esto. Treinta de octubre. Cuatro, didáctica de la química.
Ya está esto. Cerrar. Ya, entonces sigamos avanzando, ¿no? Hasta 6:15 tengo que cerrar esto. Ya, entonces mire, hay nomenclaturas que recordar y hay 3 tipos de nomenclatura. Hay nomenclatura clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura